Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, este es el tercer programa dedicado a la lectura de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, libro que se convirtió en guía espiritual de San Francisco de Sales y lo recomendaba insistentemente a sus dirigidos. Continuamos con una introducción general al libro y hoy la dedicamos a las vicisitudes de la obra en vida de su autor. Hay un hecho crucial en la vida del autor que hemos comentado ya en los programas anteriores, pero es vital para la comprensión de la riqueza espiritual de la obra. Lo recordamos en breves palabras. Scupoli entró adulto en la orden de los teatinos, se ordenó como sacerdote a los 47 años. A los 8 años de ser ordenado sacerdote en 1585, con 55 años de edad, fue acusado de un supuesto delito y condenado a pasar un tiempo en la cárcel y suspendido a divinis, esto es, inhabilitado para ejercer su ministerio, relegándolo a hermano lego y a realizar servicios domésticos. La reacción de Scupoli fue heroica. Concibió esta sentencia como la voluntad de Dios para él y así la asumió. Esta situación duró 25 años hasta que llegó el reconocimiento de su inocencia unos meses antes de morir. Durante estos años tuvo una vida retirada, silenciosa y recogida en la oración. El libro se imprimió por primera vez en 1589, habiendo pasado 4 años del juicio y estando sujeto al castigo impuesto en él. Con este detalle pretendemos recalcar que la obra fue el fruto de una recogida y profunda reflexión del autor forjada mientras vivía bajo el peso y al mismo tiempo aceptación de su condena. En la actualidad, el libro tiene 2 partes. La primera, la más conocida y el cuerpo principal, consta de 66 capítulos. La segunda parte consta de 4 tratados y una adición. 2 de estos tratados son atribuidos a otros autores. Lorenzo Scupoli escribió un pequeño tratado por una petición personal y fue llevado a la imprenta por un sacerdote amigo de los teatinos. En esta primera edición, el libro contenía 24 capítulos recogidos en 94 páginas. Fue tan bien aceptado que el mismo año se imprimió una segunda edición con algunos capítulos añadidos. Hasta la muerte del autor tuvo al menos unas 60 ediciones. Un dato destacable y nos adivina las virtudes del autor es que durante toda su vida no apareció nunca su nombre, si acaso lo que aparecía era el nombre de la orden a la que pertenecía.
La primera vez que apareció el nombre Lorenzo Scupoli en el libro fue una vez fallecido este, en una edición en Bolonia a los 21 días de su muerte en 1610. En el programa de hoy escucharemos la continuación del segundo capítulo y el tercer capítulo, que ambos tratan de 2 de los 4 requisitos para poder emprender el combate espiritual: la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios. Seguidamente escucharemos el cuarto capítulo, que junto con los siguientes que escucharemos en próximos programas, tratan de que podamos descubrir si de verdad se dan en nosotros dichos requisitos o son un sutil engaño. Comenzamos la lectura. El combate espiritual, por Lorenzo Scupoli. Primera parte. Continuación del capítulo 2. De la desconfianza de sí mismo. Pero si bien esta importante desconfianza de nosotros mismos es un don del cielo que Dios comunica a sus escogidos, ya con santas aspiraciones, ya con ásperos castigos, ya con violentas y casi insuperables tentaciones, porque su divina majestad quiere que hagamos de nuestra parte todo el esfuerzo posible para adquirirla, te propongo 4 medios con los cuales, ayudada del socorro de la gracia, infaliblemente la alcanzarás. El primero es que consideres tu vileza y tu nada y reconozcas que con todas tus fuerzas naturales no eres capaz de obrar algún bien por el cual merezcas entrar en el reino de los cielos. El segundo, que con fervor y humildad pidas frecuentemente a Dios esta virtud, porque es don suyo y para obtenerla debes desde luego persuadirte no solamente de que no la tienes, sino también de que nunca podrás adquirirla por ti misma. Después, postrándote en la presencia del Señor, se la pedirás con fe viva de que por su bondad infinita se dignará en concedértela, y si perseveras constante en esta esperanza por todo el tiempo que dispusiere su providencia, no dudes que la alcanzarás. El tercer medio es que te acostumbres poco a poco a no fiarte de ti misma, a temer las ilusiones de tu propio juicio, la violenta inclinación de nuestra naturaleza al pecado y la terrible multitud de enemigos que nos cercan de todas partes, que son, sin comparación, más astutos y fuertes que nosotros, que saben transformarse en ángeles de luz, 2 de Corintios 11:14, y ocultamente nos tienden lazos en el camino mismo del cielo. El cuarto medio es que, cuando cayeres en alguna falta, entres más vivamente en la consideración de tu propia flaqueza y entiendas que Dios no permite nuestras caídas sino solamente a fin de que, alumbrados de una buena luz, nos conozcamos mejor y aprendamos a menospreciarnos como viles criaturas y concibamos un sincero deseo de ser menospreciados de los demás. Sin este menosprecio, hija mía, no esperes adquirir jamás perfectamente la desconfianza de ti misma, la cual se funda en la verdadera humildad y en un conocimiento experimental de nuestra miseria.
porque es cosa inefable y clara que quien desea unirse con la soberana luz y verdad increada debe conocerse bien a sí mismo y no ser como los soberbios y presuntuosos que se instruyen con sus propias caídas y sólo empiezan a abrir los ojos cuando han incurrido en algún grave error y desorden de que vanamente imaginaban que podrían defenderse. Lo cual Dios permite así a fin de que reconozcan su flaqueza y con esa funesta experiencia vengan a desconfiar de sus propias fuerzas. Pero Dios no se sirve ordinariamente de un remedio tan áspero para curar esta presunción, sino cuando los remedios más fáciles y suaves no han producido el efecto que su divina majestad pretende. Su providencia permite que el hombre caiga más o menos veces, según ve que es mayor o menor su presunción y soberbia, de manera que, si se hallase alguno tan exento de este vicio como lo fue la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora, es claro que no caería jamás en ninguna falta. Todas las veces, pues, que cayeres, recurre sin tardanza al humilde conocimiento de ti misma y con ferviente oración pide al Señor que te dé su luz para que te conozcas tal cual eres verdaderamente a sus ojos y no presumas de tu virtud. De otra suerte, no dejarás de reincidir de nuevo en las mismas faltas y, por ventura, cometerás otras más graves que causarán la pérdida de tu alma. Capítulo 3. De la confianza en Dios. Aunque la desconfianza propia es tan importante y necesaria en este combate como hemos mostrado, no obstante, si se halla sola esta virtud en nosotros y no tiene otros socorros, seremos fácilmente desarmados y vencidos por nuestros enemigos. Por esta causa es necesario que a la desconfianza propia añadas una entera confianza en Dios, que es el autor de todo nuestro bien y de quien solamente debemos esperar la victoria. Porque, así como de nosotros, que nada somos, no podemos prometernos sino frecuentes y peligrosas caídas, por lo cual debemos desconfiar siempre de nuestras propias fuerzas, así como con el socorro y asistencia de Dios conseguiremos grandes victorias y ventajas sobre nuestros enemigos, si, convencidos perfectamente de nuestra flaqueza, armamos nuestro corazón de una viva y generosa confianza en su infinita bondad. 4 son los medios con que podrás adquirir esta excelente virtud. El primero es pedirla con humildad al Señor. El segundo, considerar y mirar con los ojos de la fe la omnipotencia y sabiduría infinita de aquel ser soberano a quien nada es imposible ni difícil y que, por bondad suma y por el exceso con que nos ama, se halla pronto y dispuesto a darnos a cada hora y cada instante todo lo que nos es necesario para la vida espiritual y para la entera victoria de nosotros mismos, como recurramos a sus brazos con filial confianza. ¿Cómo será posible que este dulce y amable pastor, que por espacio de 33 años ha corrido tras la oveja perdida y descaminada, con tanto sudor, sangre y costa suya, para reducirla y traerla de los despeñaderos y veredas peligrosas a un camino santo y seguro? Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es
que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Estamos escuchando la lectura del 4º capítulo del libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli en el programa Clásicos de Espiritualidad. De la perdición a la salud, del daño al remedio, de la muerte a la vida. ¿Cómo será posible que este pastor divino, viendo que su ovejuela lo busca y lo sigue con obediencia de sus preceptos, o al menos con un deseo sincero, bien que imperfecto y flaco, de obedecerle, no vuelva a ella sus ojos de vida y de misericordia, no oiga sus gemidos y no la recoja amorosamente, y la ponga sobre sus divinos hombros, alegrándose con los ángeles del cielo de que vuelva a su redil y ganado y deje el pasto venenoso y mortal del mundo por el manjar suave y regalado de la virtud. Si con tanto ardor y diligencia busca el dracma del Evangelio, que es la figura del pecador, ¿cómo será posible que abandone a quien como ovejuela, triste y afligida de no ver a su pastor, lo busca y lo llama? ¿Quién podrá persuadirse de que Dios, que llama continuamente a la puerta de nuestro corazón con el deseo de entrar en él y comunicarse a nosotros y colmarnos de sus dones y gracias, hallando la puerta abierta y viendo que le pedimos que nos honre con su visita, no se dignará concedernos el favor que deseamos? El tercer medio para adquirir esta santa confianza es recorrer con la memoria las verdades y oráculos inefables de la Divina Escritura, que nos aseguran clara y expresamente que los que esperan y confían en Dios no caerán jamás en la confusión. El cuarto y último medio con que juntamente podremos adquirir la desconfianza de nosotros mismos y la confianza de Dios es que cuando nos resolviéramos a ejecutar alguna obra buena o a combatir alguna pasión viciosa, antes de emprender cosa alguna, pongamos por una parte los ojos en nuestra flaqueza y por otra en el poder, sabiduría y bondad infinita de Dios, y templando el temor que nace de nosotros con la seguridad y confianza que Dios nos inspira, nos determinemos a obrar y combatir generosamente. Con estas armas, unidas a la oración, como diremos en su lugar, serás capaz, hija mía, de obrar cosas grandes y de conseguir insignes victorias. Pero si no observas esta regla, aunque te parezca que obras animada de una verdadera confianza en Dios, te hallarás engañada, porque es tan natural en el hombre la presencia de sí mismo que insensiblemente se mezcla con la confianza que imagina tener en Dios y con la desconfianza que cree tener de sí mismo. Para alejarte, pues, hija mía, cuanto te sea posible, de la presunción y para obrar siempre con las dos virtudes que son opuestas a este vicio, es necesario que la consideración de tu flaqueza vaya delante de la consideración de la omnipotencia de Dios y que la una y la otra precedan a todas tus obras.
Capítulo 4. ¿Cómo podremos conocer si obramos con la desconfianza de nosotros mismos y con la confianza en Dios? Muchas veces imagina y cree un alma presuntuosa que ha adquirido la desconfianza de sí misma y la confianza en Dios. Pero este es un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado. Porque entonces, si el alma se inquieta, si se aflige, si se desalienta y pierde la esperanza de hacer algún progreso en la virtud, es señal evidente de que puso su confianza no en Dios, sino en sí misma. Y si fuere grande su tristeza y desesperación, es argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Porque si el que desconfía mucho de sí y confía mucho en Dios comete alguna falta, no se maravilla ni se turba o entristece, conociendo que su caída es efecto natural de su flaqueza y del poco cuidado que ha tenido de establecer su confianza en Dios. Antes bien, con esta experiencia aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en Dios, detestando sobre todas las cosas su falta y las pasiones desordenadas que la ocasionaron, y con un dolor quieto y pacífico de la ofensa de Dios, vuelve a sus ejercicios y persigue a sus enemigos con mayor ánimo y resolución que antes. Esto sería bien que considerasen algunas personas espirituales, que apenas caen en alguna falta se afligen y se turban con exceso, y muchas veces más por librarse de la inquietud y pena que les causa su amor propio que por algún otro motivo buscan con impaciencia a su director o padre espiritual, al cual deberían recurrir principalmente para lavarse de sus pecados por el sacramento de la penitencia y fortalecerse contra sus recaídas por el de la Eucaristía. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor... Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el 5º capítulo del combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.